Estás a punto de descubrir por qué te sientes atascado. ¿Por qué el éxito parece un juego de reglas que solo otros conocen? No es falta de talento ni de disciplina. Es que te has creído la narrativa de la complejidad. Nos han programado para buscar lo difícil, lo extraordinario, y por eso ignoramos las soluciones que están frente a nosotros. Lo que voy a compartir contigo no es un secreto ancestral, es una verdad tan obvia que te hará reír de ironía. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te obligará a simplificar tu vida, y para bien. Hoy vamos a desmenuzar la vida en 10 verdades simples, para que puedas dejar de complicarte. Capítulo 1. El esfuerzo inverso. Vamos a empezar con algo que te va a volar la mente. A veces cuanto más te esfuerzas por algo, más te alejas de tu meta. Es la ley inversa. ¿Alguna vez has intentado forzar el sueño? No hay forma. ¿Y la felicidad? Persíguela y verás cómo huye. Intenta forzar el amor en alguien y verás lo rápido que se desvanece. Esta pauta se repite en todas partes. Observa a la persona que, desesperada por una oportunidad de trabajo, ahuyenta a los reclutadores, o a la que, por necesidad de una relación, repele a su pareja. Esfuerzo sin apego. Acción sin desesperación. Haz lo que debas hacer, pero suelta el control sobre el resultado. Esto no significa ser perezoso. La pereza es no hacer nada. La relajación es hacer lo necesario y confiar en el proceso, soltando la necesidad de controlar cada detalle. Hay una gran diferencia. La vida, de forma extraña, recompensa al relajado, no al que se esfuerza ciegamente, sino al que fluye con la acción. Como un atleta que se olvida de pensar y simplemente rinde, o un artista que deja de forzar la creatividad y la encuentra en el momento. Capítulo 2. La ilusión del control. Aquí está la gran broma cósmica. Cuanto más intentas controlar cada aspecto de tu vida, menos control real tienes. Es como intentar retener agua en tus manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escurre. Planificas cada minuto, organizas cada detalle, pronosticas cada resultado y la vida, con una carcajada, te lanza una bola curva. Todos somos adictos al control en negación. Los antiguos estoicos me entendieron hace 2000 años. Solo puedes controlar 2 cosas: tus acciones y tus reacciones. Todo lo demás es el departamento de la vida. Te lo pongo con ejemplos. ¿Puedes controlar el tráfico? No. ¿Puedes controlar a qué hora sales de casa? Sí. ¿Puedes controlar las opiniones de los demás? No. ¿Puedes controlar ser una persona digna de respeto? Absolutamente. Deja de intentar ser el CEO del universo. Eres más bien un surfista sobre las olas. Domina la tabla, no el océano. Deja de preocuparte por lo que no puedes cambiar y enfócate en tu círculo de influencia. Ahí es donde reside tu verdadero poder. Capítulo 3. La limpieza nocturna del cerebro. ¿Sabes qué hace tu cerebro mientras duermes? Activa su equipo de limpieza. Literalmente, los científicos han descubierto que tu cerebro posee su propio sistema de eliminación de residuos. Durante el sueño profundo, un líquido especial inunda tus tejidos cerebrales, eliminando las toxinas acumuladas durante el día. Es el lavavasijas de tus pensamientos. Por eso, después de una buena noche de sueño, tu mente está clara y puedes pensar con más claridad. Pero hay más. Los neurocientíficos han revelado que tu cerebro se encoge físicamente durante el sueño para crear más espacio para este proceso de limpieza. Las células se contraen, abriendo canales para que el fluido fluya. La ciencia es salvaje. Tu cerebro, un 60% grasa y con un peso de 1.4 kilos, consume el 20% de tus calorías diarias solo pensando. Es un superordenador andante que necesita su mantenimiento nocturno. Una sola noche de mal sueño deja residuos metabólicos en tu cerebro, como si intentaras trabajar en una oficina desordenada. Todo cuesta más. Tu cerebro tiene un equipo de turno de noche del que nunca supiste y que trabaja para ti. Capítulo 4. El espejismo de la felicidad. La felicidad es como un gato. La persigues y huye, la ignoras y salta a tu regazo. La razón por la que te elude es porque es la única meta que huye cuando la persigues. Todos hemos estado ahí persiguiendo el trabajo, la relación o el cuerpo perfecto, pensando, entonces seré feliz.
Pero la neurociencia revela algo fascinante. Tu cerebro tiene un punto de ajuste de la felicidad. Gana la lotería y en 6 meses volverás a tu línea base. Sufre un accidente terrible y en 6 meses regresarás a la misma línea base. Es la tinta corredera hedonista. Estamos buscando la felicidad en los lugares equivocados. No es un destino al que llegas después de lograr algo. La felicidad es un subproducto del progreso, no del logro. Emerge de la conexión con los demás, no de las posesiones. Viene de dar, no de recibir. La solución es dejar de perseguirla directamente. Concéntrate en el significado, el crecimiento y la contribución. Haz cosas que importen de verdad. Y la felicidad aparecerá sin invitación, como un regalo inesperado. La mayor paradoja de todas: cuanto menos necesites la felicidad, más aparece. Capítulo 5. Los filtros de tu mente. Tu cerebro no es un buscador de la verdad, es un editor de tu realidad. Constantemente aplica filtros para que todo coincida con tus creencias, y esos filtros se llaman sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación te hace seleccionar la evidencia que apoya tus creencias, ignorando el resto. El efecto halo te hace pensar que las personas atractivas son más inteligentes. La aversión a la pérdida te hace temer perder $100 más de lo que te alegras de ganarlos. Básicamente caminas con los filtros de Instagram aplicados a la realidad. La incómoda verdad es que juzgas a los demás por sus acciones, pero a ti mismo por tus intenciones. Recuerdas tus éxitos y olvidas tus fracasos. Crees que estás por encima de la media en casi todo, lo que se llama superioridad ilusoria. Y sí, tú también la tienes. Lo peor es que no puedes desactivar estos sesgos. Son mecanismos de supervivencia arraigados en nuestro cerebro, pero puedes reconocerlos. La conciencia es tu superpoder. La próxima vez que estés seguro de algo, haz una pausa. ¿Qué sesgo te está hablando? Tu cerebro edita constantemente la realidad para que coincida con tus creencias. Al menos ahora sabes que el filtro existe. Capítulo 6. La lógica de tus emociones. 90-10. Aquí la sorpresa. El 90% de tus decisiones son emocionales. Solo el 10% son lógicas. Tu mente racional no está al volante. Solo está narrando el viaje. ¿Crees que elegiste tu carrera lógicamente? No, te sentiste atraído a ella y luego lo justificaste con la lógica. Esa corazonada sobre alguien es tu cerebro emocional procesando millones de microseñales más rápido que tu conciencia. La ciencia es fascinante. Tu cerebro emocional procesa información 500,000 veces más rápido que tu cerebro lógico. Cuando piensas en algo, tus emociones ya han decidido. No estás tomando decisiones, estás racionalizando lo que ya has sentido. Esto no son malas noticias, son excelentes noticias. Tus emociones son datos, no directivas. Esa pausa entre el sentir y el actuar, ahí reside tu verdadero poder. Úsalo. Aprende a escuchar tus emociones como una brújula. Te están dando información valiosa mucho antes de que tus pensamientos racionales puedan procesarla. La intuición es simplemente el resultado de tu cerebro emocional trabajando a una velocidad que tu conciencia no puede seguir. Capítulo 7. Cuando la memoria miente. Tus recuerdos no son grabaciones perfectas. Son como páginas de Wikipedia que puedes editar. Y el editor principal eres tú. Cada vez que recuerdas algo, literalmente lo modificas. El acto de recordar hace que los recuerdos sean maleables. Tu cerebro rellena huecos con conocimiento actual, modifica detalles basándose en nuevas experiencias e incluso inventa cosas que se sienten reales. No estás recordando el evento, estás recordando la última vez que lo recordaste. Los científicos lo han probado repetidamente. Pueden implantar recuerdos falsos tan vívidos que la gente jura que son reales. ¿Ese testimonio seguro en un tribunal? Probablemente un 40% ficción. ¿Ese trauma infantil? Podría estar parcialmente fabricado. Tu cerebro es un narrador poco confiable que pretende ser un documentalista. Pero aquí está la oportunidad. Si los recuerdos son maleables, puedes reescribir tu historia, no mintiendo, sino eligiendo qué partes enfatizar. Ya estás editando tu pasado. ¿La lección? Tus recuerdos son historias, no documentales. Ya que eres el editor, también podrías editar conscientemente. Elige qué partes de tu historia enfatizar. Capítulo 8. La ley de la productividad esencial 80-20.
¿Quieres transformar tu vida? Comprende esto. El 20% de lo que haces genera el 80% de tus resultados. El resto es ruido caro. Observa tu vida ahora mismo. El 20% de tus relaciones te aportan el 80% de tu alegría. El 20% de tus tareas producen el 80% de tu valor. El 20% de tus hábitos crean el 80% de tus problemas. Estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a cosas menores que no importan. La matemática está en todas partes. En Business House, el 20% de los clientes generan el 80% de las ganancias. En tu armario, usas el 20% de tu ropa el 80% del tiempo. La vida no es justa, es exponencial. Identifica tu 20% vital. Duplica tu inversión en ello. ¿Qué actividades mueven la aguja? ¿Qué relaciones te energizan? ¿Qué hábitos realmente importan? Deja de optimizar el 80% que no importa. La cruda verdad es que la mayor parte de lo que haces es desperdicio. Pero eso significa que puedes recortar el 80% de tus esfuerzos y apenas notarlo. Identifica tu 20% vital. Duplica tu inversión e ignora todo lo demás. Capítulo 9. El diseño de tus rutinas. No tienes malos hábitos. Tienes bucles perfectamente funcionales con recompensas terribles. Cada hábito sigue el mismo patrón. Señal, rutina, recompensa. La señal puede ser el aburrimiento. La rutina es revisar redes sociales. Y la recompensa es un golpe de dopamina. La señal puede ser el estrés. La rutina es comer comida chatarra. Y la recompensa es el confort temporal. A tu cerebro no le importa si los hábitos te ayudan o te perjudican, simplemente ejecuta el programa que ha aprendido. Aquí está el truco. No puedes eliminar hábitos, solo reemplazarlos. Las vías neuronales son como autopistas permanentes en tu cerebro, pero puedes desviar el tráfico. Cambia la rutina, manteniendo la misma señal y recompensa. ¿Estresado? Haz flexiones en lugar de comer. Mismo alivio del estrés, mejor resultado. La persona promedio opera el 40% de su día en piloto automático. Pero aquí está el poder. Diseña tus bucles conscientemente y el piloto automático se convertirá en tu aliado. Mantén la señal, mantén la recompensa. Mejora la rutina. Es simple y efectivo. Capítulo 10. La matemática de los pequeños pasos. Aquí tienes la matemática que cambiará tu perspectiva. Una mejora diaria del 1% equivale a una mejora anual del 3.778%. Las decisiones minúsculas crean destinos masivos. ¿Crees que es insignificante? Si mejoras un 1% cada día, serás 37 veces mejor en un año. Si empeoras un 1% cada día, estarás al 3% de donde empezaste. El éxito no es un sprint, es interés compuesto para tu vida. El problema, sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos hacer en un año. Lee 10 páginas al día y leerás 12 libros al año. Ahorra 5 euros al día y tendrás 1.825 euros al año más intereses. Haz ejercicio 15 minutos al día y tendrás un cuerpo transformado. Las pequeñas decisiones parecen insignificantes, hasta que de repente no lo son. El secreto no es la motivación o la fuerza de voluntad, son las matemáticas. Concéntrate en sistemas, no en metas. Una comida saludable hoy, una página leída, una flexión. El efecto compuesto se encarga del resto. Si lo resumimos todo, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. No estás descubriendo un destino, lo estás construyendo. Elección a elección, hábito a hábito, día a día. Ahora entiendes las paradojas del esfuerzo y el control, cómo tu cerebro miente con tus recuerdos y por qué los pequeños pasos crean destinos masivos. Tienes el manual. El código definitivo tiene 3 partes. 1. Acepta lo que no puedes controlar. 2. Domina lo que sí puedes. Tus acciones y reacciones. 3. Aplica pequeñas mejoras diariamente. Y ya que llegaste hasta aquí, eso dice mucho de ti.
Seguramente eres de los que, como yo, siguen buscando las respuestas sencillas en un mundo que insiste en complicarlo todo. Si quieres seguir descifrando estos misterios de la vida con un toque de humor e ironía, únete a la comunidad de El Gran Stickman. Dale a suscribirte y activa la campanita, porque la vida es demasiado importante como para tomársela tan en serio. Un abrazo y hasta el próximo video.